Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo número 47. Dice la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan y gracias por los hermanos y hermanas presentes. Dios querido, gracias por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier lugar del mundo. Gracias por los correos que hemos recibido, gracias por sus comentarios de tantos y tan distantes lugares. Permita, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo otra vez nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre la que recibamos en este momento. Tome al predicador, Padre, y háblenos a través de él. Que no sean sus dichos, sino su verdad, presentada con el poder del Espíritu Santo. Bendiga a cada persona presente, bendiga a los que nos están siguiendo a través de la internet o a través de la radio. Guíenos y háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Esta noche debemos tocar un tema bien espinoso, que posiblemente nos tome más de un día. Es algo de lo que se habla poco, no muy frecuentemente se toca este aspecto del arrepentimiento, pero vamos a trabajar con esto inmediatamente porque el tiempo es corto y vuela muy rápido en este lugar. Si quiere ponerle un título, póngale este título curioso. El arrepentimiento verdadero no es solamente de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. ¿Cómo dice el título? El arrepentimiento verdadero no es solamente de los frutos del pecado, sino ¿de qué? De la raíz del pecado. El problema no es solamente cortar las ramas, hay que cortar el árbol por la raíz. Hay una historia curiosa que recordé esta mañana. Hace muchos años leí esto y es de una señora muy fiel, muy cristiana, que siempre oraba a Dios pidiéndole que le quitara la telaraña del pecado. Un ateo que vivía detrás de su casa, cada mañana oía la oración de la señora: Señor, quítame hoy la telaraña del pecado. Y así pasaron semanas y meses, y el ateo molesto, una mañana quiso ser parte de la oración, incómodo vino y le dijo: oiga, dígale a Dios que le mate la araña, y se acaban las telarañas. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Así que hablemos de la araña, cómo hay que matar la araña, por qué es necesario que la araña se muera. Hay un libro en la Biblia pequeñito, se llama Judas, pero muy profundo en su significado, y un libro, se pudiera decir, escatológico. Bueno, ¿qué palabra es esa? Es una palabra larga. Si la busca en el diccionario, a menos que sea un diccionario teológico, si la busca en el diccionario normal, diccionario gramatical, etcétera, entonces se va a encontrar con una definición peligrosa. Ahora, si la busca en un diccionario teológico, encontrará lo siguiente: escatología no es más que el estudio de los eventos del fin. ¿Qué es la escatología? Estudio de los eventos del fin. Eschatos significa lo último y logos significa estudio, estudio de lo último. El libro de Judas presenta y plantea cómo serían muchos cristianos en la época nuestra. Pero en el libro de Judas es un solo libro, es un solo capítulo, tiene un solo capítulo este libro y está exactamente al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis. Y ese libro tan pequeñito dice verdades tan profundas de cosas que están ocurriendo ahora mismo. Pero en ese libro hay 3 versículos que son una ciencia en la teología. Es algo tan profundo esos 3 versículos que pudiéramos pasarnos el resto del año y no sería suficiente para estudiar esos 3 versículos. Durante el tiempo de hoy, veamos hasta dónde podemos llegar y no creo que podamos avanzar mucho.
Porque no solamente se habla poco de lo que vamos a estudiar, sino que a veces se piensa poco en lo que vamos a estudiar. Recuerde, hemos dicho, que el arrepentimiento no es solamente hablar acerca de los frutos del pecado, sino también de la raíz del pecado. Cuando hablamos de frutos del pecado, debemos enfocarnos en la manera apropiada. Y vamos a empezar por ahí, frutos del pecado. Si lo vemos desde el punto de vista del apóstol Pablo, descubrimos que Pablo plantea los frutos del pecado de dos formas diferentes y en dos lugares distintos. En el primer lugar lo presenta en el libro de Romanos, y lo presenta en Romanos como una parte del proceso de degradación de aquellos que se separan de Dios. Cuando la gente a sabienda, cuando la gente conscientemente, cuando la gente sabiendo lo que está haciendo, adrede, decide no reconocer a Dios, empieza un proceso de degradación que incluye frutos del pecado. Ya estudiamos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 32. Decíamos en aquella oportunidad que el libro de Romanos, Pablo lo estructura, lo prepara, lo organiza, utilizando una conjunción griega que se escribe que significa así que, significa también, de manera que, significa luego, significa pues. Y él dice que todo el libro está organizado, estructurado, con 4 así que. Número 1, un así que de condenación, todos somos pecadores. Un así que de justificación, Dios envió a Cristo para perdonar los pecados de los seres humanos. Un así que de certeza, de seguridad, la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Y un así que de la vida práctica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En ese tenor, Pablo plantea todo el libro de Romanos. Sin embargo, cuando toca el primer así que, el así que de condenación, comienza a plantear en el libro, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, qué pasó con los seres humanos. Y él dice que conociendo a Dios, no quisieron darle honra como Dios merece. No quisieron glorificar a Dios. No quisieron mostrar en su vida la gloria de Dios. No quisieron, aunque conocieron a Dios, decidieron no tener nada que ver con Dios. Y Pablo comienza a decir entonces que como rechazaron a Dios, como se separaron de Dios, como no se involucraron con Dios, como no quisieron adorar a Dios, entonces, número 1, Dios los entregó a una mente entenebrecida, a un corazón entenebrecido, a un corazón lleno de oscuridad, a un corazón lleno de tinieblas. ¿Por qué? Porque voluntariamente, aún conociendo a Dios, rechazaron el presentar a Dios en sus vidas. Número 1, corazón entenebrecido. Número 2, cayeron en una franca idolatría. Adoraron a los hombres, adoraron a las aves, adoraron a los cuadrúpedos y adoraron también a los reptiles. En lugar de adorar a Dios, decidieron adorar las cosas y no a Dios. Número 3, cayeron en una adoración falsa. Se inventaron un culto, una forma de adorar. Número 4, entonces cayeron en los frutos del pecado. Número 5, cayeron en una muerte espiritual. Y número 6, llegaron al colmo de no solamente practicar el pecado, sino convertirse en promotores del pecado. Debemos detenernos en el punto 4, que habla de los frutos del pecado, que es lo que nos interesa. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿es coherente o no es coherente? ¿Sí o no? Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando el libro de Romanos. No vamos a leer todo este versículo porque ya todo esto está grabado y ya lo hemos presentado en otros lugares. Pero vamos específicamente a frutos del pecado. Romanos capítulo número 1. Leamos esos frutos del pecado. ¿Cuáles son esos nombres de esos pecados en la que esta gente que rechazó a Dios cayó? ¿Qué pasó con esta gente? Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, Romanos, versículo número 28 en adelante, ¿cómo dice?
Y como ellos, ¿qué cosa? No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a, ¿qué dice? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Lo encontraron? ¿Podemos seguir leyendo? Ponga cuidado. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, ¿qué dice ahora? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué sigue diciendo? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Pregunto, ¿se ven esos pecados hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Entonces eso le dice a usted que eso se está cumpliendo. Hay personas que no quieren nada que ver con Dios. Hay personas que se separaron de Dios. Hay personas que no se enfocan en Dios. Y entonces usted ve esos frutos en esas personas. Mire, por ejemplo, un poquito más adelante, versículo 26, ¿cómo dice? Por esto Dios los entregó, ¿a qué dice? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Eso ocurre o no ocurre? Frutos del pecado. Por eso debemos entender no solamente que el arrepentimiento tiene que ver con los frutos del pecado, sino con la raíz del pecado. ¿Cómo entendemos eso, pastor? Para allá vamos. Si usted ve un árbol con muchos frutos, debajo de la tierra, ¿qué usted piensa que tiene? Raíces, ¿o no? A ver si ya no. A menos que sea un árbol falso, ¿verdad? Porque hay unas imitaciones ahora, compadre, en los aeropuertos que usted ve unos árboles preciosos y no tienen raíces. Pero eso es plástico, eso no es de verdad. Pégale el diente y te verá. Veamos ahora en el libro de Gálatas, capítulo número 5. Recuerde que estamos hablando de los frutos del pecado primero, para entender el tema de la noche. Vamos rapidito, hay tantas cosas lindas que decir. Gálatas, capítulo número 5, versículo 19, ¿cómo dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Es fácil ver esas cosas, es fácil saber esas cosas, pero la raíz del pecado no es fácil verla. Ver los frutos es fácil, pero para ver la raíz hay que hollar, hacer un hoyo para ir a ver las raíces. Por eso usted sí sabe la raíz de su pecado. Dios sí sabe la raíz de tu pecado. Y de eso es lo que queremos hablar en esta hora. De lo que casi nadie habla, de lo que nunca se predica. El arrepentimiento no solamente corta los frutos del pecado, pero también corta la raíz para que el árbol del pecado se muera y se seque. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso se hace tan importante el enfoque de Judas, del que se habla poco. Y presenta 3 ejemplos. Y de los tres son bien profundos y bien interesantes. Lo interesante es que está en la palabra de Dios. ¿Estamos listos para entrar en el estudio? ¿Estamos listos? ¿Verdad que los frutos del pecado se pueden identificar? ¿Sí o no? Pero la raíz del pecado no es fácil de identificar. Es un asunto entre usted y Dios. Lamentablemente, algunos llegarán hasta el día final en las iglesias y haciendo cosas y se sorprenderán cuando Cristo le diga, no os conozco. Pastor, ¿qué le pasa a usted? ¿Lo leemos en la Biblia? ¿Quieren que lo leamos o no quieren que lo leamos? Oye, pensé que ustedes iban a ser más moderados y no van a ser tan chismosos, pero también quieren saber eso.
San Mateo capítulo 7. Es serio lo que vamos a estudiar. Es serio de llegar hasta el tiempo final con pecados guardados, con raíz de pecado, sin haberla confesado, sin haberte apartado, creyéndote una cosa y de repente, pum, pum, el Señor te dice, mire, quítese de ahí, yo te no lo conozco. Versículo 21, San Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sigue diciendo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. Mi pregunta entonces, ¿tiene sentido lo que vamos a estudiar o no tiene sentido? ¿Sí o no? Necesitamos descubrir cuál es la raíz de nuestro pecado, porque si no lo descubrimos, pudiéramos llevarnos una terrible sorpresa al final de la historia. Y pudiéramos descubrir también la razón de nuestra debilidad espiritual. Y es posible que descubramos entonces también el por qué no crecemos espiritualmente. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de los cristianos viven como atrapados en un círculo vicioso? ¿O no? ¿Sí o no? Se hace la vida cristiana una costumbre. Repiten lo mismo y viven de la misma manera por años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La raíz. Bueno, yo creo que sí estamos listos ya para entrarle al asunto. ¿Estamos listos? ¿Lo preparamos más todavía? No, pastor, vamos a echarle el diente ya. Ok, Judas. Vamos al libro de Judas. A ver hasta dónde llegamos. A mí me apasiona este tema, me apasiona. Me apasiona porque no se habla mucho de esto. Me apasiona porque es lo que usted es cuando cierra la puerta. Me apasiona porque es lo que nadie sabe de usted. Me apasiona porque es la verdad de la vida suya. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo, de Charles Swindoll, y él dice en un párrafito de ese libro lo siguiente. Él dice, el carácter es lo que uno es cuando nadie lo está mirando. Ay, mamá, ¿cómo dice? El carácter es lo que uno es cuando nadie lo está mirando. Ahí usted puede descubrir la raíz del pecado. Cuando era adolescente, hicieron un paseo a la playa. Tuve la bendición, la gran bendición, de que cada vez que había un paseo, wow, no me dejaban ir. Así que solo me tocaba organizarlo y todo el mundo se iba y mi mamá me decía así en mi cara, usted no va. Y yo era el presidente del club. Así que armábamos todo y todo el mundo se iba y yo me quedaba en mi casa con mi mamá. Y no fui, pero un día me dejaron ir. Bendito sea Dios, qué alegría. Y recuerdo que había un par de niños que tenían unos planes macabros. ¿Me están entendiendo? ¿Me entienden o no me entienden? Porque a la gente se la conoce dependiendo del ambiente que usted lo coloque. Así que nos fuimos todos a la playa y había una isla que se llama La Matita. Es una playa que está en Boca Chica, en la República Dominicana. Una playa lindísima. Usted camina y la playa le da un poquito arriba de la cintura. Pero allá adentro, como una milla para adentro del mar, hay una isla. Entonces, en unas yolas, pues usted paga y lo llevan. Y allá hay playa también y todo, y usted va y viene. Y algunos jovencitos tenían planes como de ponerse la mano y de hacer su poca vergüenza. Y bueno, si a mí no me dejan venir, y el primer día que vengo me pongo a hacer poca vergüenza, me van a arreglar en mi casa cuando llegue. Y dije, no. Una pregunta. ¿Verdad que a veces los ambientes se prestan para que usted saque las uñas? Tenga cuidado, querido, que eso es raíz de pecado. ¿Estamos listos? Judas, versículos 5, 6 y 7. Dudo que se olvide de lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Judas 5, 6 y 7. ¿Cómo dice el 5? Mas quiero recordaros, dice Judas, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, ¿qué dice? Destruyó a los que no creyeron. Número 1. Número 2, versículo número 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Número 3. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 versículos. ¿Verdad que están interesantes esos 3 versículos? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que le están llegando muchas cosas a la cabeza? ¿Sí o no? ¿Usted no tiene preguntas en la cabeza? Sí, porque desde que uno lee esa cosa vienen preguntas, preguntas y preguntas. ¿Le parece bien si empezamos en orden? Vamos con el primer ejemplo que presenta Judas. Usted preguntaría, ¿y quién es este Judas? Este Judas que aparece aquí es nada más y nada menos que el hermano de Santiago. Recuerde que había un Santiago llamado Jacobo que era hermano de Juan, el discípulo amado, ¿se acuerdan? A ese Santiago lo mató Herodes, lo atravesó con una espada. Pero este Judas, que es hermano de Santiago, no es de aquel Santiago, es hermano de Santiago, un hermano de Jesús. Jacobo y Santiago es la misma cosa. Así que este Judas y Santiago eran hermanos del Señor Jesús. Crecieron con Cristo Jesús y nunca lo aceptaron hasta después que Cristo se fue al cielo. Y eso es chisme para otro momento. Hoy estamos estudiando otra cosa. Así que vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Versículo número 5. Leamos el versículo otra vez y empecemos poquito a poquito a desentrañar lo que este versículo dice. Recuerde, el título de hoy es: el verdadero arrepentimiento no es solamente de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El verdadero arrepentimiento no es solamente dejar de fornicar, o dejar de robar, o dejar de adulterar. No es solo eso. Es matar y romper y arrancar la raíz que te produce eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque si no corta la raíz que te produce la fornicación, va a volver a fornicar. ¿O no? ¿O sí o no? Entonces el arrepentimiento va a la raíz. Tomemos el pueblo de Israel como ejemplo primero y trabajemos con esto que presenta Judas. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pregunta número 1. ¿Vino Dios y habló con Moisés un día en el monte Sinaí, Éxodo capítulo número 3, sí o no? Dice Dios, yo he visto, he oído y conozco lo que le está pasando a mi pueblo. Ven conmigo y vamos a liberarlo. ¿Dios fue con Moisés y liberó a su pueblo, sí o no? ¿Lo liberó o no lo liberó? ¿Acabó con Egipto o no acabó con Egipto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le mostró o no le mostró que acabó con todas las creencias falsas de Egipto y que era más poderoso que Egipto? ¿Sí, sí o no? Lo saca y lo trae a Sinaí. Y Dios le dice, miren, yo voy a hacer de ustedes un especial tesoro. Ustedes van a ser mi pueblo. Conságrense y ustedes van a ser un reino de gente santa, de sacerdotes. Van a ser mi gente, mi pueblo. Y Dios le pone las cosas claras y le plantea todo el asunto. Pero siempre había una raíz de pecado, de incredulidad en el pueblo de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Murmuraban o no murmuraban? ¿Se quejaban o no se quejaban? ¿Habían visto las maravillas de Dios? Sin embargo, seguían quejándose. Al punto que llegó un momento crítico, cuando ya tenían que entrar a conquistar Canaán, y la raíz de pecado era tan fuerte que se fueron en contra de lo que Dios había establecido. Y llegó un momento donde Moisés mandó 12 espías, y cuando los espías llegaron, 10 de ellos tenían una raíz de pecado tan grande, que entonces protestaron en contra de lo que estaba pasando. Y dijeron que esa gente era muy grande, que esa gente era muy fuerte, y la ciudad era demasiado reforzada como para conquistarla, que eso era una locura. Y la cosa se puso tan caliente, el asunto se puso tan difícil, que llegaron a pensar inclusive en apedrear a Moisés y apedrear a Aarón. Se armó una rebelión. ¿Había raíz de amargura o no? ¿Había raíz de pecado, sí o no?
viendo las maravillas de Dios, viendo la presencia de Dios en la nube, viendo la presencia de Dios en la columna de fuego de noche, viendo las maravillas de Dios, el mar rojo que se abrió, viendo todos los milagros, ni así creyeron. Cuando hay raíz de pecado, bueno, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Querido, hable con Jehová a ver si tiene raíz de pecado, porque si tiene raíz de pecado, usted está mal parado. En cualquier momento le brota el pecado. En mi país dicen que la mala hierba nunca muere. Que no, arránquela y quémela y usted verá. A ver si no se va a morir. Ponga cuidado a lo que vamos a estudiar ahora. Éxodo capítulo 12, versículo 51. Vamos rapidito, pero vamos seguro. Ay, ponga cuidado, por favor, que esto es tan interesante y tan doloroso y tan profundo y tan práctico y tan contemporáneo. Éxodo capítulo 12, versículo 51, Dios cumple su palabra. ¿Qué dice el versículo 51? Éxodo 12, 51 dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Lo sacó o no lo sacó? Capítulo 14, Números capítulo 14. Números capítulo 14, aquí comienzan los problemas. Números capítulo 14, me gusta ese capítulo 14 de Números porque hicimos una serie interesante que incluye mucho este capítulo número 14. Números capítulo 14, vamos a leer los versículos 25 en adelante, ponga cuidado. Número 14, 25, ¿qué dice? Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Ay, mamacita linda. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Se quejaba o no se quejaba el pueblo? ¿Tenía raíz de pecado o no tenía raíz de pecado? ¿Tenían suficiente evidencia para creer y confiar en Dios, sí o no? Pero se quejaban, murmuraban, se querellaban. Y ahora Dios le dice, vengan acá. Ahora se le calentaron las orejas al Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Dice el versículo 26. El versículo 27, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ¿qué cosa? Así haré yo con vosotros. Interesante que cuando llegaron a la ribera, a la frontera de Canaán, se quejaron, se lamentaron, y bueno, la cosa se puso tan fea, que a ustedes les encanta que le cuenten los chismes completos. Capítulo 14, va un poquito más atrás, para que entienda el problema completo. Dice, capítulo 14, versículo número 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán, ¿y qué dice? Y volvámonos a Egipto. ¿Estaba caliente la cosa? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Y qué dice ahora? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo van a tener esa raíz de pecado dentro de ellos con todo lo que he hecho? La raíz de pecado es un asunto tan espantoso
que convirtió ángeles en demonios. Es algo tan horrendo que hizo que los israelitas gritaran, que crucificaran al Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted no tiene idea hasta dónde la raíz de pecado puede usarlo a usted para destruirlo a usted y a todo lo que usted ama. Por eso el arrepentimiento no es solamente acabar con los frutos del pecado, sino con la raíz del pecado. Porque si la raíz sigue ahí abajo, es cuestión de tiempo que otra vez el tronquito retoñe de nuevo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, concluyamos esta partecita. Entonces, dice Dios, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de ahí de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Yo le hago una pregunta. ¿Estaba jugando el diablo un juego fino con el pueblo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenía el pueblo suficiente evidencia para confiar y creer en Dios, sí o no? Sin embargo, tenía raíz de pecado. ¿Y qué ocurrió? Satanás estaba saliéndose con la suya, manipulando al pueblo en contra de Dios. Seamos honestos nosotros ahora. ¿Cuántos años tenemos siendo cristianos? ¿Cuántas maravillas y cuántas evidencias tenemos de que verdaderamente Dios es todopoderoso y que Dios está con nosotros? Y sin embargo, ¿cuánto frenamos y patinamos en el crecimiento espiritual? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y me gusta la Biblia porque dice, ahora pues, dice Moisés, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo trae por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y los cuartos. Perdona ahora, dice Moisés, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Quién habló? ¿Habían irritado a Dios? ¿Sí o no? ¿Tenían raíz de pecado o no tenían raíz de pecado? La raíz de pecado no deja que usted vea la gloria de Dios. La raíz de pecado no deja que usted tenga una visión espiritual. La raíz de pecado no deja que usted identifique a Dios. La raíz de pecado lo esclaviza para no conocer a Dios. Y la vida suya se convierte en una costumbre, en una vida monótona, monotono. La vida suya se convierte en algo común y corriente. ¿Cómo es posible ser común y corriente cuando uno se relaciona con un Dios que es todopoderoso? Y ese pueblo que no quiso entrar, murió en el desierto. ¿Murieron o no murieron? Por eso me gustan esas palabras finales de Dios. Versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Cuando ellos se maldijeron a sí mismos, ojalá muriéramos en este desierto. No hay problema, eso es lo que le va a pasar. ¿Raíz de amargura? ¿Raíz de pecado, sí o no? ¿Raíz de pecado, sí o no? ¿Sí o no? Perdón lo que le voy a preguntar ahora. Revise por un instante su mente y trate de encontrar si hay raíz de pecado. Si hay raíz de pecado, es un buen momento para que usted se presente delante de Dios. La raíz de pecado mata, la raíz de pecado te atrapa, la raíz de pecado es como una fiera que tiene escondida dentro de ti, esperando el mejor momento para cortarte el cuello, y te lo corta. El arrepentimiento verdadero no es solamente de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. Y yo pregunto, ¿esto tiene sentido o esto no tiene sentido? ¿Murieron en el desierto? ¿Murieron o no murieron? ¿A los mayores los menores de 20 años los entró a Canaán o no los entró? Pero yo le pregunto, ¿no hizo Dios maravilla para que creyeran? ¿Sí o no? ¿Tienen suficiente prueba para creer? Entonces nos dice Judas, aprendan del pueblo de Israel. Aprendan. Tenían raíz de pecado, siempre murmuraron a Dios. Aunque ellos salieron de Egipto, sus corazones nunca se fueron de Egipto. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Hay personas que llegan a la iglesia y se convencen de la verdad de la Biblia, pero no se convierten. ¿Pero qué cosa? No se convierten. Una vez alguien fue a visitar a una familia y yo estaba recién llegado al Evangelio. Y entonces, ay Señor, oigo un comentario de una dama que le dice a la otra, no muchacha, yo cuando cierro esa puerta, compadre, me doy mi bailadita y mi merengue y mi asunto. Yo soy dominicano, en Dominicana se baila el merengue. Y yo me quedé con la boca abierta, ¿cómo? Y entonces la dama fue a buscar algo a la nevera y cuando abrió, había una tremenda cerveza Presidente. Sí, ¿usted cree que está engañando a Dios? ¿O quieren un versículo caliente que le caliente la vida? Gálatas, capítulo número 6. Sí, porque hay mucha gente que cree que está engañando a Dios. Y ay papá, ay mamá, arregle ese asunto hoy, arregle eso ya. Porque si siguen ese relajo, terminará mal, querido, y eso será una vergüenza terminar mal. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Cómo dice el versículo 7? No os engañéis, ¿qué cosa? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. ¿Y qué dice ahora? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Para qué tú estás sembrando? Una pareja de muchachos se me acerca y me dice, nosotros queremos que usted nos case. Y miro al tipo y miro a la tipa. Le digo, pero ¿cuál es la prisa? Vamos a hacer un plan, vamos a pasarnos los 3 meses de preparación para... No. Digo, oh. Era mi primer año de experiencia en el ministerio. Digo, ¿y cuál es la prisa? No, queremos que sea ya. Oye, se me calentaron los motores y se me calentaron las orejas también. Digo, pues vamos a llevarlo a la junta de la iglesia. Y la semana siguiente me senté con ellos. Y le digo, yo necesito hablar con ustedes por separado. Y digo, vamos a empezar a hablar con la dama. No, déjame hablar con el caballero primero. Y entonces hablé con el muchacho y le dije, ¿qué plan tú tienes para la boda? ¿Tú tienes trabajo seguro? Sí. ¿Tú tienes dinero ahorrado? Sí. ¿Tienes compensación? Sí. El tipo estaba preparado, ¿está bien? Traje a la muchacha. Le digo, dime una cosa, mi hija. ¿Tú estás segura que te quieres casar tan pronto? Sí. Muy bien.
sea que tú vas a seguir tapándole a él la poca vergüenza que hizo contigo. Y se queda mirándome el infeliz. Y se pone seria. Digo, ya dejémonos de cuento. Dime la verdad. Sí, es verdad, yo estoy embarazada, es verdad. Yo no hablé nada de embarazo con el muchacho, ¿eh? Digo, mire ese bandido. Espérame ahí. Hoy salí ahí con las orejas ardiendo. Ven, siéntateme aquí. Mira, muchacho hijo del diablo, ¿qué te pasa a ti? ¿Ustedes creen que eso fue arrepentimiento de lo que hizo ese bandido? Y eso lo estudiamos aquí, ¿eh? ¿Se acuerdan del verbo feo? Métamelo más. ¿Se acuerdan? Remordimiento. Lo agarraron con la mano en la masa. Le dije, ¿cómo ustedes quieren que yo los case en la iglesia con toda la... ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¿Raíz de qué? Espérese, lo borramos, no hay problema. Pero seguí visitándolo cuando se casaron. Yo no lo casé, se casaron por lo civil. Yo seguí yendo a su casa, seguí invitándolo a la iglesia. Y qué cosa linda, ellos fueron sinceros, confesaron su pecado. 8 o 9 meses después, vinieron, se quedaron en la iglesia con nosotros. Volvieron y se bautizaron, se arreglaron con el Señor, tienen una familia hermosa. Y él nada más dice, pastor, le agradezco cómo me trató. Fuerte me trató, pero me trató con amor. ¿Me están entendiendo? ¿Raíz de qué? Y los padres de la muchacha y los padres del muchacho vinieron a la iglesia. Mire, por favor, revise su vida. Usted no está engañando a nadie, se está engañando a usted mismo. La gente sabe lo que usted es. Usted no está relajando a nadie. La gente no es tan tonta, la gente sí sabe. ¿O no sabe? El pueblo de Israel fracasó porque tenía raíz de pecado. Cuando Cristo vino, ¿tenía raíz de pecado o no tenía raíz de pecado? ¿La tenía o no la tenía? ¿La tenía o no la tenía? Lea San Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? San Juan capítulo 1. Mire si había raíz de pecado o no había raíz de pecado. San Juan capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 10? Juan 1, 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. A los suyos vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. ¿Lo aceptaron los judíos? No, lo rechazaron. No solo lo rechazaron, sino que hasta inventaron y prepararon cómo matarlo. ¿Tenían raíz de pecado, sí o no? Judas nos está diciendo que ellos fracasaron porque tenían raíz de pecado. Fracasaron por la incredulidad que tenían en su corazón. San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Veamos ahora a Cristo en la tierra, el mismo pueblo judío. Y veamos la actitud del pueblo contra el mismo Dios en persona. San Mateo capítulo 13, versículo 54 en adelante. Esto es increíble. Dice el versículo 54, ¿qué cosa? Y venido a su tierra. ¿Qué significa venido a su tierra? Bueno, vino a Capernaum, bueno, vino a Galilea, bueno, vino donde él se crió, a la gente que lo vio crecer, a las personas que lo vieron de bebé, de niño, a las personas que conocieron a su mamá y a su papá, aquí en la tierra, a sus hermanos, a la carpintería de José, a la gente que lo vieron corretear y jugar, y a los que lo vieron subir. Vino a esa ciudad. ¿Quién fue que vino? Vino Jesús. ¿Y quién era Jesús? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros, raíz de pecado. ¿Y qué dice ahora? Versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ay, mamacita linda. ¿De quién están hablando así? ¿Y qué sigue diciendo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, cómo dice ahora? Jacobo, José, Simón, ¿y cuál? ¿Y Judas? ¿Quién escribió Judas? Este Judas. ¿Conocía ese Judas a Jesús? Era su hermano. Y sigue diciendo la gente, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él,
Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Y qué dice el versículo 58? Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué cosa? De la incredulidad de ellos. La raíz de pecado que tenían en ese momento se llamaba incredulidad. ¿Hay mucha gente con la raíz de incredulidad? ¿Sí o no? Aún dentro de la iglesia hay personas que cuando te hacen una pregunta, tú tienes que ver la manera como te hacen la pregunta. No solo la actitud al hacer la pregunta, sino la aptitud al hacer la pregunta. La pregunta es tan rara, la hacen de una manera tan extraña, como si quisieran que la pregunta fuera la parte más espantosa y oscura y no la parte clara y que se entienda. Hacen unas preguntas y una cosa tan extraña como si fueran el peor incrédulo que usted conociera y se llaman cristianos. Raíz de pecado. Y este tipo de pecado, incredulidad. ¿Hay mucha incredulidad, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos que hay mucha incredulidad en el mundo religioso? Por la falta de poder que tienen los mismos cristianos. San Marcos capítulo 9. Pastor, esto está caliente. Esto se va a poner más caliente. San Marcos capítulo 9, versículo 16 en adelante. Queridos y queridas, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? ¿Es importante o no es importante? Vaya hoy a su casa, arrodíllese delante de su cama y hable a solas con Dios y pregúntele, Señor, ¿dónde está la raíz de mi pecado? ¿Verdad que hay personas en las iglesias que tienen odio y resentimiento en su corazón? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay personas cristianas que se gozan cuando a otra persona le va mal? ¿Raíz de qué hay ahí? Raíz de pecado. ¿Cómo te va a gozar porque a otro le va mal? Ay, pastor, pero usted está caliente. Caliente. San Marcos capítulo 9, versículo 16 en adelante. Mire qué cosa linda. Por eso me gusta tanto la Biblia. San Marcos capítulo 9, versículo 16 en adelante. Dice el versículo 16. ¿Cómo dice? Él les preguntó, ¿qué cosa? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, ¿qué dice? Oh generación, ¿cómo? Incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién dijo generación incrédula? ¿Por qué los discípulos no pudieron echar afuera ese demonio? Escuche, espérese, vamos a poner la cosa en su lugar. El día anterior, recuerde que esto ocurre después que Cristo está en el monte de la transfiguración. El día anterior, cuando terminó la tarde, cuando terminó el día, en la tarde, Cristo toma a Pedro, a Santiago y a Juan y sube con ellos al monte de la transfiguración. Ponga cuidado lo que voy a decir. Jesús sabe que los días finales, los momentos finales de su historia en la tierra ya están por llegar. Jesús sabe muy bien que lo van a tomar preso y le van a pasar un juicio falso y le va a pasar todo lo que le va a pasar y lo van a crucificar. Cristo sabe que los discípulos no están preparados para una prueba tan dura, tan difícil. Entonces Cristo clama a Dios que haya una transfiguración, que Cristo pueda manifestar y pueda fulgurar su divinidad a través de su humanidad para que este equipo de testigos se den cuenta quién es Él. Sube al monte, clama a Dios y entonces aparece nada más y nada menos que un Cristo, ¿cómo? Transfigurado. Y todo Cristo se pone brillante y todo el monte se llena de la luz de la presencia de Cristo. Junto con Cristo aparecen Moisés y Elías. Y aquel monte se convierte entonces en una manifestación, una teofanía, manifestación de la presencia de Dios. Tan gloriosa fue la manifestación que hasta apareció una nube que les hizo sombra y Dios habló diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Todo esto está ocurriendo para fortalecer la fe de los discípulos
en los momentos de prueba que vendrán en la crucifixión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende? Después de esa noche gloriosa en el monte, después de esa noche de la manifestación de Dios, después de esa noche de la transfiguración de Jesús en el monte, al día siguiente Cristo baja del monte y viene al valle. Pero espere un momento, que a usted le gusta el chisme completo. Los discípulos se pasaron la noche criticando y murmurando, dice el libro deseado de toda la gente, que por qué Jesús se llevó a Pedro, por qué se llevó a Santiago y por qué se llevó a Juan y no se lo llevó a ellos. ¿Raíz de qué? De pecado. A la mañana siguiente, cuando el Señor viene y trae a su hijo para que los discípulos oren y el demonio se vaya, el demonio se ríe de ellos. Pero yo le hago una pregunta. En el capítulo 19 del libro de San Lucas, no dicen los discípulos cuando salen a hacer la obra misionera que vuelven, no le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y hasta los demonios se nos sujetan. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Entonces, ¿por qué ahora no pudieron? Porque había raíz de pecado y pasaron la noche criticando. ¿Cómo se está pasando usted la vida? ¿Cómo puede Dios llenarlo de su espíritu y darle poder si usted tiene raíz de pecado? Inclusive está criticando a los demás. ¿Se entiende ahora? Por eso cuando Cristo viene, el hombre le dice, mira, traje a ti mi hijo y me encontré con tus discípulos y no pudieron hacer nada. Dice Jesucristo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Era difícil la vida de Cristo? ¿Era difícil o no era difícil? Se pasa la noche dándole evidencia a estos tres para que la fe se le fortalezca y fortalezcan a los demás. Y mientras fortalece a los que están arriba, el demonio le debilita a los que están abajo. ¿O no? ¿Sí o no? Y ahora viene este pobre hombre y le dice, me gusta porque le dice, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Cristo le dice, al que cree, todo le es posible. Y la respuesta del viejito, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Verdad que en algún momento ha tenido raíz de incredulidad? ¿Cómo se llama una persona que oyendo el Evangelio, conociendo el Evangelio, entendiendo la palabra de Dios y no se entrega a Dios? ¿Cómo se llama eso? Raíz de incredulidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es que el tema se acabó, lo que se acabó fue el tiempo. Pero es una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Le gustaría a usted que el Santo Espíritu viniera con el pico espiritual y le arrancara esa raíz de pecado que tiene en su corazón? ¿Cuánto quisieran que él hiciera ese trabajo? Póngase en pie conmigo. Posiblemente le duela un poco. ¿Alguna vez le han arrancado una muela, le han sacado una muela a usted? ¿A cuánto le han sacado alguna muela? La primera vez que me sacaron una muela, compadre. No se me olvida. Yo no quería que me sacaran mi muela, no. Y el dentista el sacador de muelas, sacamuelas, el tipo este. Me acuerdo como si fuera ahora mismo, estoy mirando todo en la habitación, todo, exactamente todo. Tenía como 12 años, 13 años. Oye, hasta me acuerdo el olorcito que había en el ambiente. Y los pullones que me dio en la muela. Y me iba a sacar mi muela el tipo ese. Y la sacó y me la dio. O sea, no solamente me sacó la muela, sino que me la regaló. Digo, toma, llévatela. Me la dio una gasa de esa que le mandó. Iba todo el camino llorando mi muela, y me sacaron mi muela, compadre. Y mi mamá me resolvió el problema con una sola pregunta. Las madres son tan sabias. Voy con la lágrima y le digo, mamá, mira, me sacó mi muela. Y mi mamá me respondió, ¿qué tú hubieras preferido? ¿El dolor de muela o tener la muela? Ah, no, yo prefiero tener la muela. Se me quitó el problema. ¿Usted quiere quedarse con su muela ahí adentro? ¿O quiere que se la saquen? ¿Cuánto quieren que le saquen la muela? Compadre, vamos a ser sinceros, vamos a ser bien sinceros. ¿Verdad que es doloroso cuando te atrapan con la mano en la masa? ¿O no? ¿O no? Yo he visto personas, no llorar, no, gemir y arrastrarse en el suelo de dolor por haber roto una relación que era la relación de su vida por tener una raíz de pecado en su corazón. Romper con su esposa, con sus hijos, por una aventura en la calle. Es una locura. Todo por mantener raíz de pecado.
Ustedes me están entendiendo. Nos faltan dos cosas por estudiar. Número uno, cómo los ángeles se hicieron demonios. Y número dos, por qué Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Yo le hago una pregunta esta noche. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Sinceramente, sinceramente. Yo quisiera orar por dos grupos esta noche, especialmente por dos grupos. Y voy a insistir mucho en este primer grupo. Si usted fue cristiano alguna vez en el pasado de su vida y usted se separó del Señor por la razón que sea, seguramente raíz de pecado, le voy a pedir esta noche, sin mucha historia, ¿te gustaría, querido, querida, que el Señor arranque esa raíz de pecado de tu vida y comience de nuevo con el Señor un arrepentimiento profundo y genuino? Si tu respuesta es sí, entonces ven al frente conmigo. Recuerda, tú fuiste cristiano y te alejaste de Dios. El enemigo te atrapó con esa raíz de pecado y ahora tú quieres regresar otra vez. Pero si tú quieres volver sinceramente, genuinamente, y que el Espíritu arranque toda raíz de pecado, toda cosa rara que te separa de Dios, entonces ven al frente conmigo. Sencillamente tú caminas al frente y dices, hoy comienzo una vida nueva con mi Señor. No en mi fuerza ni mi poder, sino el poder y la fuerza del Señor Jesús. Pasa al frente conmigo. Si tú eres una persona que no ha tenido nada que ver con Dios o no ha tenido una vida cristiana de comunión con el cielo, y hoy tú quieres que el Santo Espíritu arranque esas raíces de pecado y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, entonces ven al frente conmigo también. Vamos a hacer esta oración con todo el corazón. Vamos a hacer esta oración poniendo todo delante del altar. Vamos a hacer esta oración enfocados y pensando solamente en Dios. Señores, si el pueblo de Israel fracasó, si los ángeles se hicieron demonios, si Sodoma y Gomorra fueron quemadas, ¿qué nos garantiza a nosotros salir bien si mantenemos estas raíces de pecado? Hoy necesitamos tomar una decisión. Si tú eres un hermano de iglesia y tú sabes que hay raíz de pecado en tu corazón y lo descubriste esta noche, pasa al frente con nosotros también. O muévete del lugar donde tú estás, pero muévete diciendo, yo también tomo mi decisión. Necesitamos empezar una experiencia nueva hoy. Necesitamos hacer arreglos para nuestra salvación y nuestra vida espiritual. Cristo ganó la salvación. Es un regalo que Él nos da. Pero debemos aceptar ese regalo y aceptar el Espíritu para que transforme nuestra vida y nuestra vida se convierta en una inspiración para que otros conozcan a Jesús por nuestro testimonio. No solo por nuestras palabras, sino por nuestra vida, por nuestra praxis, por nuestra experiencia, por la manera como Dios refleja en nosotros sus virtudes, sus atributos, su carácter. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más que debe pasar aquí al frente? ¿Pudieran pasar aquí al frente ustedes con nosotros? Vengan para acá. Adelante. ¿Verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted fue un cristiano en el pasado y usted se alejó de Dios por la razón que fuere, y usted quiere hoy comenzar de nuevo con el Señor, que Él le arranque esas raíces de pecado, ven aquí al frente con nosotros. Allá los amigos y amigas que nos ven, y usted que nos escucha a través de la radio, aunque no pueda moverse hasta nosotros, pero ahí donde tú estás, levanta tu mano a Dios y dile, hoy Dios yo le entrego mi corazón, le entrego mi mente, arranque de mí toda raíz de pecado. No me deje caer otra vez, Señor, arranque, queme y quite todo ese derecho que el enemigo tenga en mi vida. Y deme una simiente nueva, una simiente santa, que no haya raíz de pecado en mi vida. Y si usted está conociendo el Evangelio, amigo o amiga, y toma la decisión de darle a Cristo el centro de su vida, levanta tu mano donde quiera que esté conmigo. Y juntos oremos a Dios. Levantamos la mano reconociendo y entendiendo que Dios es nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Rey. Y permitiéndole al Santo Espíritu que venga a desarraigar, arrancar estas raíces de pecado de nuestra vida. Querido Padre Celestial, levantamos nuestra mano para pedirle, Señor, que el Santo Espíritu venga a nosotros
Y en esta hora arranque de nuestra vida todas esas raíces de pecado que nos arrastran, que nos llevan otra vez a lo que no queremos hacer. Señor querido, Padre Celestial, que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Que el Santo Espíritu nos dé una simiente santa venida de lo alto. Y que hoy empecemos una nueva experiencia de fe, una experiencia de dependencia. Hoy le damos todo derecho legal en nuestra vida, Señor. Que venga el Espíritu Santo con su espada bendita para cortar toda cadena, para cortar y desarraigar toda raíz de pecado y de maldad que hay en nosotros. Que nuestros pensamientos sean limpios, puros y santos. Que nuestra mente sea taller para el Santo Espíritu. Que vivamos para la gloria de su nombre. Habilítenos, prepáranos y capacítanos, Señor, que muy pronto cada uno de nosotros, Señor, todos aquellos que todavía no lo tienen, puedan tener derecho legal de entrada al cielo y tener sus nombres en el libro de la vida. Dele luz del cielo, Padre amado, para que tomen las decisiones correctas y vuelvan otra vez al hogar del Padre. Como el hijo pródigo, regresen a la casa y sean reconocidos nuevamente como hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Pedimos estos favores y bendiciones no solo para los presentes, pero también para ellos y ellas que nos siguen allá en cualquier lugar de la tierra. Padre, guíenos. Señor, perdónenos. Padre, lávenos con la sangre de su Hijo. Habilítenos con su Espíritu, Señor, y quite de nosotros todo lo que pueda ofenderle. Transfórmenos, Señor, antes que sea tarde. Y a todos los que están en el valle de la decisión, a todos aquellos y aquellas que tienen que tomar el santo bautismo, que lo hagan antes que sea tarde, para que tengan derecho a la patria celestial y sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Que nada ni nadie les impida la entrada en el reino de los cielos. Lo pedimos, Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.